Shalom, shalom, bienvenidos todos en este día. Que la gracia, el amor y el favor de nuestro Abacados, nuestro Padre Celestial, sea con cada uno de ustedes. Muy bien, qué gusto poder volvernos a ver en este día de enseñanza. Cinia, un gusto de saludarte en esta noche. A todos los que ya están por acá conectados y a los que mirarán la enseñanza después, ¿verdad? Ya en el tiempo que ustedes tengan disponible. Bueno, hoy es un día también muy especial porque hoy estamos con inicio de mes según el calendario hebreo. Hoy al anochecer, al atardecer, hemos empezado un mes y creemos que junto con un nuevo mes también el Todopoderoso trae algo nuevo para nuestras vidas. Amén. Entonces estamos atentos a lo nuevo que el Todopoderoso trae. Bienvenidos todos, bienvenidos a todos los que están allá en Ecuador, Costa Rica, a todas las naciones. Recordemos que en la mentalidad hebrea, familias, pueblos, ¿verdad? Países. Bienvenidos todos los que se han conectado en esta hora. Continuamos estudiando el primer libro de Reyes. Estamos mirando ese primer libro de Reyes, que interesante, diría yo. Hoy vamos a ver la apostasía de Salomón. Le he llamado a esta enseñanza cuando se desvía el corazón. Y es tremendo saber que alguien que fue muy bendecido por el Creador se desvía, ¿verdad? Rosa Ramírez, bienvenidos, bienvenidas todos a este tiempo de enseñanza. Donde quiera que estén, en el lugar de su nación, de su país, donde ustedes estén, reciba un fuerte abrazo de parte de esta casa profética. A todos ustedes que están allá, aunque no todos sean profetas, como siempre he enseñado, ¿cierto? De pronto no todos son profetas, pero todos tenemos que fluir bajo ese espíritu de la profecía, porque la palabra, ¿verdad?, es palabra profética y el espíritu de la profecía es nuestro Adón, nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces, bienvenidos todos a esta casa profética que hoy, pues, estamos entregando algo que aporte algo más a sus enseñanzas que ya tiene, al conocimiento que ya tiene. Sabemos que en este caminar de nuestro Abacadosh, cada día aprendemos algo más. Cada día tenemos que ir conociendo porque vamos de aumento en aumento. Hay algo nuevo por aprender. Ninguno puede decir que ya lo sabemos todo. Recordemos que todos somos en parte, todos somos vasija. El Todopoderoso a cada uno de nosotros nos ha dado algo para poder aportar en su reino. Así es que lo que usted tiene, su otro hermano no lo tiene. Por eso nos necesitamos todos en el reino. Pero hay algo importante. Aunque todos nos necesitamos, no somos nosotros irreemplazables. El Todopoderoso, Él también reemplaza cuando nosotros lo dejamos o cuando nosotros comenzamos a desviarnos de Él. Hemos visto ya en el libro de Samuel lo que pasó con Saúl, ¿verdad? Fue desechado por causa de ¿qué? De desobedecer las instrucciones del Creador. Entonces es cierto que Él nos aparta, que Él nos separa para que seamos su pueblo, para que caminemos y le sirvamos a Él. Pero si nosotros apartamos nuestro corazón, el Todopoderoso también nos reemplaza. Un Saúl fue reemplazado por un David. Siempre habrá un David cuando hay un corazón que no está dispuesto a obedecer. Por eso la instrucción es Shema, atentos a la obediencia del Creador. Listo. Bienvenidos todos. Ya estamos por acá. A todos los que están conectados en los diferentes lugares, diferentes ciudades, naciones, en Colombia, Ecuador, Argentina, a los que están en Costa Rica, a todos los que ya están por acá. Bueno, les decía que esta enseñanza le he llamado cuando se desvía el corazón. ¿Y se desvía el corazón de quién? De nuestro Padre Eterno. Nos desviamos. ¿En pos de qué? Vamos a ver. En pos de que se desvió Salomón. Y para esto vamos a tomar el capítulo 11 del primer libro de Reyes, capítulo 11. Vamos a ver desde el verso 1, vamos a leer rapidito, ¿sí? Al verso 3. Dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. ¡Qué tremendo! ¿Por qué nos hace acá un acuerdo, ¿sí?, de que amó además de la hija de Faraón? Porque recordemos que
ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores, que Salomón, ¿verdad?, había tomado como esposa a la hija de Faraón. Ya hizo una alianza ¿con quién? Con Egipto, tomando a la hija de Faraón. Pero no contento con esto, no satisfecho con la hija de Faraón, dice que toma a muchas mujeres extranjeras, ¿verdad? ¿Por qué mujeres extranjeras? Porque no eran mujeres que pertenecían o tenían parte en Israel. Entonces, por eso se la conoce como mujeres extranjeras. ¿Y quiénes eran? Dice acá que eran moabitas. Vamos a mirar de cuántas naciones él tomó mujeres. Dice que eran moabitas, amonitas, edomitas, eran también sidonias y eran eteas. ¡Qué tremendo! Eso nos dice el verso 1. Que Salomón toma mujeres extranjeras y hace una alianza. ¿Por qué? Porque cuando hay un matrimonio, cuando alguien se une, ¿verdad?, hay un pacto conyugal, hay una alianza. Es por eso que en los matrimonios, ¿verdad?, que hay una alianza, un anillo. Entonces él hace una alianza con estas mujeres, y estas mujeres eran mujeres extranjeras, mujeres que no eran del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué vemos acá en Salomón? Amó muchas mujeres, es decir, él rechaza el plan de nuestro Padre Eterno desde el principio, ¿verdad? Desde el principio el plan era que un hombre y una mujer se conviertan en una sola carne y entran en un pacto matrimonial, ¿verdad? ¿Qué más vemos acá en Salomón? Este hombre sabio, dotado de una sabiduría extraordinaria, la cual le dio el Padre Eterno. Dice que amó a mujeres extranjeras, ¿verdad? Diferentes a las del pueblo de Israel. Y esto no porque simplemente no podían tomar estas mujeres, porque de pronto alguien se le inventó. Fue una disposición, un mandato del Creador. El Creador ya les había dicho que si se tomaban de estas mujeres, iban a provocar una influencia pagana en la vida de los hijos de Israel, que iban a hacer que se terminen desviando el corazón del Dios Altísimo, del Creador. ¿Por qué? Por la influencia pagana hacia Israel. Muchos estudiosos dicen que Salomón sí tenía pues como esposa principal a la hija de Faraón, pero que todas estas mujeres que él había tomado, vemos acá de 5 naciones, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de Eteas, las Eteas, él las había tomado a estas mujeres de otras naciones para establecer lazos de paz con estos pueblos. Y Salomón, pues, estableciendo estos lazos de paz a través de esta alianza conyugal, por llamarlo así, lo que él buscaba era que esto beneficie a Israel. Bueno, esto dicen estudiosos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros lo analizamos desde la escritura, desde los mandatos, ¿qué podemos decir? Que esto no era correcto. Así Salomón haya pensado por el bienestar de Israel, porque haya paz con estas naciones, ¿verdad? Porque Israel se vea beneficiado al tomar a estas mujeres, no era lo correcto. Aunque para él le hubiese parecido que era un beneficio para Israel. Pero, ¿por qué no era lo correcto? Vamos a ver. Porque, al igual que nosotros, no podemos quebrantar las instrucciones del Creador buscando solucionar alguna otra situación en nuestra vida. Eso era lo que estaba haciendo Salomón, ¿sí? Haciendo alianzas, sí, es que ese era el motivo de tomar estas mujeres para hacer una alianza entre estas naciones. Entonces, aunque para Salomón le haya parecido muy bueno hacer esta alianza, recordemos que lo bueno para nosotros no es agradable al Creador. Siempre tenemos que mirar qué es lo que a Él le agrada. ¿Y cómo conozco yo lo que a nuestro Padre Eterno le agrada? Fácil, vayamos a la Escritura. Lo que usted encuentra en la Escritura, esa es la voluntad del Todopoderoso. Ahí usted va a encontrar advertencias, ahí usted va a encontrar bendiciones, ahí usted va a encontrar el por qué no de tal situación o por qué no debe hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, en este capítulo vamos a ver rápidamente, porque sí es un poco largo, pero vamos a ver cómo Salomón poco a poco fue desviándose del Creador.
¿Por qué? Porque se dejó llevar de sus pensamientos, de sus emociones y no fue guiado o no permitió que el Todopoderoso lo siga guiando, ¿sí? Lo mismo pasa para nosotros como pueblo de Israel en este tiempo, ¿sí? Como pueblo creyente, no podemos dejarnos mover por lo que a nosotros nos parece correcto, ¿sí? Sino que antes de tomar cualquier decisión, tenemos que consultarle a nuestro Creador. Recordemos que engañoso es el corazón, malo y perverso. Nos puede hacer creer que estamos haciendo lo correcto, que es bueno lo que usted está haciendo. Quizás es bueno para sus ojos, delante de sus ojos, pero delante del Creador no es lo correcto, no es lo agradable. Y recuerde que su palabra dice que Él busca de nosotros, ¿qué cosa? Obediencia. Eso es lo que a Él le agrada. La Escritura a nosotros nos exhorta de el no al yugo desigual. Hemos venido hablando de este tema de el yugo desigual, ¿verdad? Y por qué el Todopoderoso dice no, ¿verdad? Y tenemos que entender que cuando Él dice no al yugo desigual, es porque va a haber alguna connotación no buena para nuestra vida. Es por eso que es mejor obedecerle antes de que nosotros creamos que estamos en la línea correcta, ¿sí? Entonces, no nos unamos con yugo desigual. Ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Y esto mirándolo en todas las áreas de nuestra vida, no solamente el yugo desigual en la parte espiritual. Acá, ¿verdad? Aunque vemos que afectaba la parte espiritual porque eran naciones paganas, vamos a ver cómo trajo una influencia, una connotación muy fuerte, severa para todo el pueblo de Israel. Las influencias, ¿qué son las influencias? Aquello que está cerca tuyo, aquello que estás mirando, aquello que estás escuchando, ¿verdad? Lo que está cerca tuyo, lo que te ministra, lo que puede estar allí cada día tu oído escuchando, lo que está al lado tuyo, eso terminará haciéndose a ti si tú no le pones límites, ¿sí? Entonces, en estos días publicaba un post donde había dos frutas, ¿verdad? Y una pues estaba dañada y la otra estaba muy cerquita, pegada. Entonces, ¿por qué esto? Porque mucha gente dice, no, el que se quiere perder se pierde solo, no pasa nada. Pero si la Escritura nos enseña que tengamos cuidado con el yugo desigual, es porque vamos a tener problemas. El Padre siempre nos advierte. El Padre Eterno nunca hace nada sin antes advertirnos. Vamos a ver qué pasa. Verso 2 dice, gentes de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, o sea, tras sus ídolos. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. ¡Qué tremendo! Y aquí hay algo que desvirtúa aquello que muchos estudiosos dicen, que Salomón lo hizo por traer paz o por hacer una alianza que beneficie a Israel. Acá me dice que se juntó por amor. Algo pasaba en Salomón, ¿verdad? Y es que cuando el corazón del hombre, hablando en el sentido varón y mujer, ya se desvía del Creador, ¿verdad? Ya no mira lo bueno, lo agradable delante del Padre, sino que se deja mover por sus emociones, por lo que está dictándole su corazón. Entonces, algo interesante acá es que este verso 2 dice gentes, o sea, mujeres, vamos a llamarlo así, de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel, no se lleguen a ellas. Esto me hace ver que el Todopoderoso ya les había dado una advertencia. ¿Dónde? En su Torá, en la Escritura, ¿verdad? Había una advertencia. Eso está en Deuteronomio capítulo 7, verso del 1 al 5. Usted lo puede leer en su casa. Yo no lo voy a leer para no retrasarnos tanto. Entonces, cuando el Todopoderoso a nosotros ya nos hace una advertencia de no hacerlo, y no solamente le dijo no las tomes, sino que le dijo ¿por qué no?
Es decir, Él nos advierte el no y también nos dice qué consecuencias hay si nosotros lo hacemos, ¿verdad? Dice, porque te harán inclinar vuestro corazón tras sus ídolos. Aunque había una advertencia de no hacerlo, y si lo hacían, había una consecuencia, ¿verdad? Dice que Salomón se juntó a estas y lo hizo con amor. ¡Qué tremendo! Entonces vemos acá que esto es un testimonio, un edut para nosotros. ¿En qué sentido? En que cuando ya hay una instrucción del Todopoderoso para nuestras vidas, cuando ya hay una advertencia de el no, ¿verdad? De no hacerlo, nosotros no vayamos o no corramos a hacer aquello. ¿Por qué? Porque cuando el Padre advierte es porque Él nos está previniendo de que no nos suceda una consecuencia en nuestras vidas. Y resulta que muchas veces como creyentes se nos ha sido advertido algo, mas sin embargo lo hacemos. Y luego viene la consecuencia. Y cuando llega la consecuencia, muchos creyentes dicen, el diablo me está atacando, el enemigo se me ha opuesto. Muchos creyentes dicen, no sé por qué me pasa aquello. Pero resulta que no hemos medido dónde hemos fallado. Deuteronomio, la Torá, capítulo 7, verso del 1 al 5, usted lo puede leer allá. Voy a leer rapidito. El verso 2 dice, no harás alianza con ellos ni les tendrás compasión. Tremendo esto. ¿Por qué el Todopoderoso le dice, no harás alianza ni le tengas compasión? Sí, porque nosotros como creyentes nos dejamos llevar ¿a qué cosa? A compasión con lo que no tenemos que tener compasión. Si el Padre acá dice no, usted no tiene que tener compasión. Si el Padre dijo acá no alianza, no tenemos que tener compasión. Si Él nos dice no metas tu mano allí, simplemente es no metas tu mano, no tengas compasión, porque el Padre por algo nos está advirtiendo. ¿Sí? Y dice acá, no emparentarán con ellos dando sus hijas a los hijos de ellos, ni tomando las hijas de ellos para sus hijos. No sea que aparten a sus hijos de mí para rendir culto a otros dioses, de modo que la ira de Adonai se encienda contra ustedes y los destruya instantáneamente. Qué tremendo esto. Vemos acá que cuando nosotros quebrantamos una instrucción, la ira del Padre se enciende. Y es que a nosotros las religiones nos enseñaron solo de un Dios de amor, de un Dios que nos bendice, de un Dios que es bueno. Sí, Él es todo eso. Pero a la religión le faltó enseñarnos la otra parte. Le faltó enseñarnos que Él también es Elcana, Él también es celoso. Él es celoso con su pueblo porque su pueblo es su amada, su novia, la novia del Cordero. Entonces creemos que podemos nosotros hacer lo que nos plazca porque nos enseñaron que Él es un Dios de amor y que Él todo es bendición. La Escritura nos enseña que Él nos advierte, que Él nos ha dejado advertencia por su palabra y que si nosotros, a pesar de que ya tenemos y conocemos las advertencias, hacemos lo que es desagradable delante de sus ojos, Él va a traer ¿qué cosa? Un castigo, una disciplina para su pueblo, ¿sí? Entonces, también Josué capítulo 23 del verso 11 y 13, usted lo puede leer allá, yo voy solo a leer un poquitico, dice el verso 11, tengan mucho cuidado por ustedes mismos de tener temor de Elohim, pues si regresan para seguir al resto de estos pueblos que quedan de entre ustedes y establecer vínculos de matrimonio, uniéndose a ellos y ellos a ustedes, estén seguros que su Elohim ya no destruirá más a estas naciones delante de ustedes, y les serán por lazos y tropiezo, por punta de lanza en sus sienes, por anzuelo en sus ojos. Es decir, le estaba diciendo acá, si ustedes toman o se unen en vínculo matrimonial con estas mujeres o con estos hijos que no son de la tierra de Israel, tengan por seguro que el Todopoderoso ya no va a estar para defenderlos de ellos.
Cuando ellos se levanten contra ustedes, Padre Celestial ya no los va a defender, sino que Él va a permitir que sean por punta de lanza, por lazo, por tropiezo. Tremendo esto. Entonces nosotros queremos las bendiciones del Dios de Abraham, pero tenemos que conocer también qué nos dice la Torá del Dios de Abraham. Porque si nosotros le fallamos, nosotros que somos su pueblo, Él va a traer una corrección. Entonces podemos decir que en este tiempo, ¿sí? Mirando lo que hizo Salomón, a pesar de tener una advertencia de no tomar estas mujeres, de no unirse en vínculo matrimonial con estas mujeres, él hizo lo que en este tiempo muchos creyentes hacen, ¿sí? Entonces, él pensó que ese poquito de pecado que estaba cometiendo, o ese pedacito, ¿sí? Dios le iba a perdonar. Pero él no midió que esto que él hizo iba a traer una consecuencia, iba a afectar a todo un pueblo, que no solamente era para la vida de él. Y ya vamos a ver por qué. Acá dice que se unió a estas, es decir, hace referencia que a estas, que el Todopoderoso había dicho, no te unas con ellas, a estas se unió. ¡Qué tremendo! Por eso es que la palabra dice que el pueblo, su pueblo, es obstinado, es rebelde. Hace lo que le dice, no hagas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, al paso de esta enseñanza, qué consecuencias trajo para todo Israel, no solamente para Salomón. Y como les digo, es un testimonio para nosotros de que no pensemos que un pecado, que es pecado, quebrantar las instrucciones, no pensemos que el quebrantar las instrucciones no va a traer consecuencias. Claro que trae consecuencias. Y vamos a ver qué trajo para el pueblo de Israel. Nosotros no somos la excepción. Vamos a ver qué más dice. Verso 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y vemos acá, y sus mujeres desviaron su corazón. Vemos acá que la palabra se cumplió, tal como le fue advertido al pueblo de Israel en Deuteronomio, en la Torá. No te unas a ellas porque van a hacer que se desvíe tu corazón. ¿Sí? Y tremendo, mire la cantidad. Dice 700 reinas, 300 concubinas, una cantidad muy grande. Y dice que las amó a todas ellas, tremendo. Y ellas, las que amó, terminaron desviando su corazón. Y hay algo importante que quiero resaltar acá. Alguien que verdaderamente ama, no hace que se desvíe de los caminos del Todopoderoso. Alguien que verdaderamente te ama, te va a ayudar a impulsar, a avanzar, a seguir, pero jamás a retroceder. Estas mujeres no amaron a Salomón. Estas mujeres amaron más a su ídolo. Estas mujeres amaron más, ¿verdad? Todo el sistema de idolatría que ellas vivían. ¿Por qué? Porque terminaron desviando el corazón de Salomón. ¡Qué tremendo! Y ya había una advertencia del Todopoderoso, fue clara, porque no tenían que unirse en yugo desigual. Él les dijo que su corazón se vería afectado. Y aquí está, tal cual estaba la advertencia en Deuteronomio, acá se cumplió en Salomón. ¿En quién? En el hombre más sabio, en el hombre que fue dotado de una sabiduría extraordinaria, en ese hombre sabio que toda la gente llegaba ¿a qué? A escuchar de su sabiduría. ¿Qué pasó? Un pequeño desliz hizo que caiga. Entonces miremos acá el corazón que ya estaba desviado del Padre Eterno. Por eso es que Jeremías a nosotros también nos hace una advertencia y nos vive recordando siempre. Jeremías 17, del 9 al 10. El corazón es más engañosa que cualquier otra cosa. Y yo veía en esta traducción, dice, inmoralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? ¿Quién lo puede escudriñar? Y dice, yo Adonai, que escudriño el corazón y pruebo las motivaciones internas. ¿Qué motivación? ¿Cuál fue la motivación de Salomón al tomar a todas estas mujeres? Vemos acá
que no fue ninguna alianza para beneficio de Israel, fue por su propia concupiscencia, fue por su pecado, por aquello que estaba dentro de él y que no pudo lidiar. ¿Por qué? Porque dice que las amó a todas ellas. ¿Cómo podía amar a todas estas mujeres? ¿Cómo podía amar a toda esa cantidad? 700, 300, 1000, ¿verdad? Entonces el corazón es engañoso. El corazón es perverso. Es como en este tiempo, ¿verdad? Un hombre que tenga 2, 3 mujeres, ¿verdad? Y le dice a todas, te amo, te amo, te amo, ¿verdad? Y hay mujeres que creen este discurso de los hombres, de ese te amo, y siguen subyugadas estando allí con aquellos hombres. ¿Cómo puede ser que alguien que ame a una persona la tenga en esta condición? Salomón no pudo haber amado a 1000 mujeres. Algo pasaba allí dentro, internamente de Salomón. Sus motivaciones internas, ¿verdad?, estaban alojadas. Y el Todopoderoso es que escudriña el corazón, ¿sí? Moralmente enfermo. Yeshua nos recuerda en Mateo y dice, del corazón salen los pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios, todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras, calumnias. ¡Qué tremendo! Por eso es que el único que conoce las motivaciones que hay dentro de nuestro corazón es el Todopoderoso. ¿Sí? Y muchas veces nosotros como creyentes podemos pensar que estamos haciendo lo correcto. Salomón pudo pensar acá que estaba haciendo lo correcto, cuando la realidad era que estas mujeres desviaron su corazón. Y anote esto, desviaron su corazón. Luego vamos a ver otra palabra que ya no solamente es que lo desviaron. Desviaron es que, vamos a poner un ejemplo, el creyente va firme, caminando en el camino de la verdad. Pero vienen, ¿verdad?, situaciones que vienen del corazón, ¿verdad?, motivaciones del corazón, haciéndote creer que estás bien, que estás en lo correcto, y comienza a haber pequeños deslices, pequeños desvíos. Más adelante, el creyente se va a dar cuenta que ya no es un pequeño desvío, que ya cayó en un hoyo, que ya cayó en un foso, ¿sí? Por eso es que el Padre Eterno dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón, deja que tus ojos observen mi camino. Entonces, mire, qué importante es que cuando nosotros le entregamos el corazón a nuestro Padre Eterno, y entregarle nuestro corazón es dejarnos guiar por Él. Nada va a venir a desviarte, nada va a venir a hacerte mover. Este trabajo de las mujeres que desviaron el corazón de Salomón no fue de la noche a la mañana. No es que hoy estuvieron con él y ya se desvió. No. Fue poco a poco. Y si nosotros miramos estas mujeres y las relacionamos con la idolatría, porque eran paganas, eran idólatras, en este tiempo, ¿qué será aquello que estamos amando más que al Todopoderoso? ¿Qué será lo que en este tiempo muchos creyentes ha hecho que se desvíe el corazón? ¿O a través de qué? En estos tiempos que hemos venido pasando, desde la semana pasada nomás, miremos qué costumbres, qué tradiciones, qué es aquello que está presente y que en estos días solamente haya hecho desviar el corazón del pueblo creyente. Ninguna comunión hay entre lo santo y lo profano. Entonces, porque a veces podemos estar mirando de forma literal. Acá Salomón, no, pero es que él fue porque tuvo mujeres. Y fue las mujeres que desviaron su corazón. Pero recordemos qué practicaban aquellas mujeres. Eran aquellas que practicaban idolatría. Ellas eran aquellas que le estaban llevando o guiando a sus ídolos, ¿verdad? Y nuevamente, cuidado con el yugo desigual. ¿Por qué? Porque al final lo que va a traer es consecuencias fatales. Separados del Creador, nada podemos hacer. Vamos a ver qué dice el verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, tremendo, mire, ya había pasado bastante tiempo, ya había aumentado en años, sus mujeres inclinaron su corazón
tras dioses ajenos. ¿Cómo es esto? Si en el verso 3 leíamos y acá dice que sus mujeres desviaron su corazón. Solo dice desviaron su corazón. Pero acá en el verso 4, si me detengo a leer, dice que cuando ya estaba viejo, cuando ya había pasado bastante tiempo de la influencia cerca de estas mujeres, cerca de Salomón, ¿verdad? Porque una influencia, algo que está cerca del creyente, va a terminar tarde o temprano trayendo una influencia, pero ya para hacerlo caer. Inclinar tiene que ver con eso, tiene que ver con postrarse, ¿sí? Entonces, mire, la edad no lo hizo más sabio a Salomón. Es tremendo, acá dice que ya era viejo. En el verso 3 solo dice que desviaron su corazón, pero en el 4 dice que ya inclinaron su corazón tras los ídolos. Y esto me muestra que los años que habían transcurrido, que habían pasado en Salomón, no lo hizo más sabio. No, porque ya en el verso 3 dice que ya se iba desviando su corazón. Parece que Salomón fue sabio durante su juventud. ¿Por qué? Porque a medida que pasaba el tiempo al lado de estas influencias paganas, a medida que pasaba el tiempo al lado de estas mujeres que tenían influencias paganas, influencias idolátricas, él fue inclinándose. Es decir, se fue doblegando a sus costumbres, a sus ritos, ¿sí? Entonces vemos que acá ya su corazón se inclinó. Es decir, el corazón de Salomón hacía reverencia a los ídolos de sus mujeres, ¿verdad? Porque inclinarse tiene que ver con hacer reverencia, dar culto, exaltar, postrarse. Ya era muy diferente a lo que leíamos en el verso 3, pero todo tuvo algo progresivo. Primero comienza desviando el corazón y luego, cuando ya había pasado bastante tiempo de la influencia pagana dentro del palacio, de la influencia pagana al lado de Salomón, su corazón ya se inclina tras los ídolos. Miremos algo interesante acá. Esto es lo que hace las malas compañías. La Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No es eso que nos han dicho. No, el que quiere dañarse se daña porque quiere, no porque nadie le diga. No, quizás no le obliga, pero sí tiene mucha influencia. Y esa influencia va a afectar tarde o temprano. ¿Sí? Dice que su corazón ya no era perfecto para con el Todopoderoso. Entonces, veo acá, vamos a ver al Strong. ¿Qué significa perfecto? Perfecto tiene que ver con entero, completo, íntegro, sin tacha, sin culpa, placentero, agradable, irreprensible. Entonces, si yo leo que el corazón de Salomón ya no era perfecto, o sea, ya no estaba completo, ya no estaba íntegro delante del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ya se inclinó ante los ídolos, ¿sí? Y es tremendo, y es así como Babilonia va operando poquito a poco hasta que los arrastra a inclinarse a la idolatría nuevamente, a volverse a Babilonia. Salomón, el hombre más sabio, el hombre, ¿verdad?, que fue dotado de una capacidad extraordinaria por parte del Padre Eterno para gobernar Israel. Cometer una desobediencia a la instrucción, a una instrucción, le costó caro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desvió completamente de su creador, ¿sí? Recordemos que Salomón podía haber dicho, yo amo a mi Abacadosh, pero se inclinó ante los ídolos. Y recuerde que la Escritura dice que el Padre Eterno nos pide amarlo con todo el corazón. Eso dice Deuteronomio, la Torá, capítulo 6, verso 5. Dice, amarás a Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Yeshua también nos enseñó, amarás a tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Entonces, mire qué importante es ser perfecto delante del Padre. Y perfecto tiene que ver con entero, completo, íntegro.
no en el sentido de una perfección que creemos que ya nadie se puede equivocar. No, es que nuestro corazón tiene que estar completo para nuestro Padre, tiene que estar íntegro delante de Él, ¿sí? Vamos a ver verso 5, dice, porque Salomón, mire, aquí nos dice por qué ya no era completo el corazón de Salomón, por qué ya no era perfecto delante del Padre, por qué el Todopoderoso miró ya este corazón no perfecto delante de Él. Aquí nos dice por qué. Verso 5, porque Salomón siguió a Astoret, tremendo, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. ¡Qué tremendo! O sea que Salomón sigue a estos ídolos, ¿verdad?, que eran aborrecibles delante del Creador. Astoret, la diosa de la fertilidad, Milcón, a quien le ofrecían sacrificios de niños, sacrificios de sangre. A esto se inclinó Salomón. Y esto fue lo que el Creador vio, ¿verdad?, como detestable delante de él. Mire el gran daño que hizo Salomón al pueblo de Israel. ¿Cómo vino a afectar al pueblo de Israel? Y esto nos lleva a mirar algo interesante a nosotros en este tiempo, que la transgresión de un líder, miremoslo en diferentes áreas, un padre de familia es un líder en su casa, ¿verdad? Un líder en la congregación, el pastor, el que esté al frente de esa congregación, de ese ministerio, de una nación, un presidente. La transgresión de un líder viene a afectar a todos los que están en su entorno. Esta transgresión de Salomón no vino solamente a traer consecuencias para él, sino para todo Israel. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Y cuando leemos esto, el verso 5, que siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, así lo ve el Eterno, abominable delante de él, parece increíble. Si no estuviese escrito, nosotros no creeríamos de que Salomón, el hombre más sabio, se haya inclinado ante estos ídolos. Y yo les quiero hacer notar algo. En estas fechas, Navidad, ¿a quién cree que se le rindió culto? ¿A qué ídolo creen que estaban rindiéndole culto? Ahí la pregunta para que cada uno de ustedes busque, investigue y sepa qué es lo que hizo. Y si lo hizo, y si no lo hizo, pues a buena hora. Pero delante del Creador nos llama a ser íntegros delante de Él, ¿sí? Este hombre llamado Salomón, un hombre de una gran herencia. ¿Por qué? Porque su padre le heredó, ¿verdad?, le traspasó el reino. Dotado de sabiduría, de bendición de parte del Creador, se vuelve hacia los dioses, los ídolos más abominables de las naciones paganas. ¿Por qué aquí nombra solo a estos dos ídolos? Si cuando él se había unido a 5 mujeres, a 5 naciones. Recordemos cuando Yeshua se encuentra, ¿verdad?, con la mujer y le dice, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Se estaba refiriendo a eso, ¿verdad? A la fornicación o a la prostitución, ¿verdad?, que hay en cuanto a la idolatría. El sábado vamos a estar mirando también qué es esto, la ramera. ¿A qué llama ramera el Creador? Entonces, esto nos deja a nosotros un testimonio en cuanto a la vida de Salomón, para nosotros. Si Salomón, siendo el hombre más sabio, el hombre dotado de sabiduría, le pasó aquello, esto es para que nosotros meditemos nuestros caminos y cuidemos nuestro corazón, ¿sí? Si a él le pasó, nosotros tenemos que estar muy alertas, porque un pequeño desliz puede ser esa puerta abierta para que entre todo lo que viene a destruir. Verso 6 dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Adonai, y no siguió cumplidamente a Elohim como David su padre. Tremendo. Si nosotros leemos solamente la palabra lo malo, hizo Salomón lo malo,
En este tiempo muchos dirán, no, pero qué de malo hay, todos adoramos al mismo Dios, todos, eso es lo que dice la gente, ¿verdad? No, si todos adoramos al mismo Dios, no, pero es que la forma como usted lo adora y qué está adorando. Porque el Todopoderoso no necesita que lo adoremos en medio de una idolatría. Él aborrece la idolatría. Y dice Salomón, hizo lo malo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es el pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión a los mandatos del Todopoderoso. Mucho pueblo dice, yo amo a Dios, yo amo al Creador, pero amar tiene que ver con obediencia. Y para que el pueblo obedezca, tiene que conocer la palabra. Tiene que conocer qué es lo que escrito está para que empiece a obedecer, ¿sí? Y esto nos lleva a nosotros a mirar, ¿sí?, con profunda tristeza, mirando a Salomón, para nosotros en este tiempo. Porque puede haber muchos creyentes que han caído en esta condición. Porque el ídolo no puede ser solamente un ídolo de madera, de metal. Un ídolo es todo aquello que nosotros ponemos primero antes que al Creador. Un ídolo puede ser una persona, un ídolo puede ser un objeto, sí, pero también puede ser una casa, un carro, un terreno, los hijos, el esposo. Dejarnos arrastrar a esas influencias de ellos. Dejarnos que nos desvíen del propósito del Creador. Tengamos mucho cuidado. Y qué tristeza mirando la historia de Salomón, de alguien que conoció la verdad, que experimentó el que el Todopoderoso le hable y le dote de una sabiduría extraordinaria, que le dé dones, que le dé talentos, ¿verdad? En este tiempo vuelva la espalda a su Creador y quebrante los mandatos sin siquiera causarle remordimiento, digo yo, sin siquiera pesarle su conciencia. Es tremendo esto. Y esto es para nosotros en este tiempo que estemos muy alerta, ¿sí? Verso 7 dice, entonces edificó, construyó, levantó, eso es, edificó, Salomón un lugar alto a Quemos. Aquí aparece otro ídolo. Recordemos que ya habíamos visto dos, Astoret y Milcón. Aquí aparece otro, dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. ¿Qué es un lugar alto? ¿Sí? Un lugar alto es un altar idolátrico, a donde se sacrificaban, se hacían sacrificios, a donde se ofrecían las ofrendas a ese ídolo. Dice, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. Y a Moloc aparece otro ídolo más, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea que a cada mujer que Salomón, ¿verdad?, tomó de cada nación, eran 5, él fue edificando altares para estos ídolos. Él fue construyendo lugares altos, altares idolátricos a donde ofrecían incienso a estos ídolos. Es tremendo. ¿Y sabe qué? Me llamaba la atención que dice que está en el monte que está al frente de Jerusalén. Se dice que ese es el monte de los olivos. Entonces, miremos cómo ya de viejo Salomón, es decir, ya influenciado año tras año, ¿verdad?, por el paganismo, por la idolatría de estas mujeres que tenía a su lado, se dejó influenciar y ya ahora leemos que edificó lugares altos. A estos ídolos les ofrecían sacrificio de sangre, niños. Tremendo esto. Y preguntémonos ahora nosotros, en este tiempo, ¿cuántos niños fueron pasados por fuego en esta Navidad? Porque eso es lo que hacían. Entregaban en sacrificio a los niños, los pasaban por fuego. Y quizás cuando nosotros leemos la Escritura decimos, pero es que eso fue otro tiempo. Ahora ya, ¿quién va a dar al niño? ¿Quién va a pasar a un niño por fuego? Porque no miramos desde la perspectiva, ¿sí?, profética lo que nos está hablando en este tiempo la Escritura. Es cierto, nadie va a sacrificar a un niño, ninguna familia va a coger y a sacrificar a un niño. Pero ¿cuál es ese altar idolátrico que levantaron en los hogares? Que el arbolito de Navidad, que el nacimiento, ¿cierto? Quizás para muchos eso es algo que simplemente es una tradición de familia. Esos son espíritus familiares que se han heredado y que se quedaron alojados. ¿Dónde? En la familia.
Y esos son los altares que tiene que destruir. Esos altares de los espíritus familiares que todavía están allí. ¿Sí? Entonces esto es para aquellos que en este tiempo celebraron Navidad, que levantaron altares idolátricos en su casa, que hicieron pasar por fuego a los niños. ¿Sí? ¿Quiénes? Sus propios padres. Eso léalo en Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 13. Ahí usted va a ver. ¿Qué más? Eso hablando de la Navidad con los niños. ¿Qué más? Podemos hablar de la idolatría, del paganismo, de todo lo que el Creador detesta, de todo lo que es abominable para nuestro Padre, porque Él es Kadosh, Él es santo, y ninguna comunión hay entre lo santo y lo profano. ¿Cuánta gorería se ha practicado en este tiempo? ¿Cuánta gente practicó rituales? Mire, si usted abre el Facebook está plagado de ver que la ropa amarilla, que la maleta a recorrer la cuadra. ¿Cuántos rituales? ¿Cuántas creencias? ¿Cuántos espíritus familiares? ¿Cuántas tradiciones de familia que viene de generación en generación? Es que la gente no entiende. Por desconocimiento se pierde el pueblo. Porque pensamos que eso no es nada malo. Lo que no parece malo para nosotros, para el Creador es detestable. Si Él lo prohíbe en su palabra, es detestable delante de sus ojos. Así usted diga, no, es que a mi abuelita, eso es una tradición de la abuelita, es una tradición de familia. Sí puede ser la tradición de la familia. Y esos son los espíritus familiares que todavía están levantándose altares en las casas. Ese altar de Navidad, ese altar de Año Nuevo, de ese Año Nuevo que celebraron anoche. Bueno, no vamos a seguir más con esto, pero allí les dejo para que usted entienda que por desconocimiento se está perdiendo mucho pueblo. Y después las consecuencias no son solo para los niños, sino para toda la familia. Todo lo que va a venir, las afectaciones que van a venir es para toda la familia. Verso 8 dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Nuevamente le vuelve a llamar mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque ellas nunca se volvieron para ser parte de Israel, nunca volvieron su corazón en Teshuvá. Recordemos a Ruth. Ruth también fue de Moab. Sí, ella fue moabita. Pero ¿qué ella dijo? Ella hizo una proclama profética, ella confesó con su boca y dijo, renuncio a mis ídolos, renuncio a esos ídolos de mis padres, renuncio a la idolatría. Hoy yo tomo, tu Dios será mi Dios, el Dios de Israel será mi Dios, donde tú mueras, allí estaré yo, allí moriré. Ella hizo una proclama con su boca, ella dijo, hasta aquí la idolatría, hasta aquí ese nexo con mi tierra, con mi familia, con mi parentela que me ligaba a la idolatría. Ella renuncia. ¿Y sigue a quién? A una Noemí, a una mujer de Israel. Por eso ella adopta sus costumbres, ella adopta su fe, ella toma la creencia en el Dios de Israel. Ella soltó el paganismo y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo. Soltar toda idolatría, soltar todo paganismo que es detestable ante los ojos del Creador. No crea que el Creador se complace con quienes celebraron Navidad, Año Nuevo y hoy estén en raíces hebreas. Eso es abominable a nuestro Abba Kadosh. Dice el verso 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras. O sea, ¿qué hizo? Altares idolátricos, altares donde iban a ofrecer incienso, a ofrecer sacrificios aún de sangre, ¿verdad? Cuando el Creador dice y prohíbe que no harás pasar a tu hijo o a tu hija por fuego. Deuteronomio capítulo 18, verso 10. Ni quien practique la adivinación, ni quien engañe mediante artes mágicas, ni agorero. Tremendo lo que más se vio agorería, ¿verdad? En este tiempo lo que más vimos agorerías. Ni hechiceros, ni encantador. ¿Cuál es hechicero? Falsas profecías, lo que más se ha visto plagada en las redes, falsas profecías, que todo te va a ir bien, que este año es el año de la abundancia, que este es el año del ensanchamiento, que es el año de la multiplicación. Falso. Lo que viene en este año es dolor, muerte, para aquellos que están en tinieblas. Este año es lo que viene persecución de muchos espíritus que van a traer tormento, espíritus de depravación sexual. Este año lo que viene es mucho terror, espada. El Padre lo ha permitido. ¿Por qué? Porque está sacudiendo las naciones de la idolatría. Así es que todo aquello, dice el Padre, no sea que tú te halles buscando agoreros, hechiceros, encantadores. Consulten espíritus familiares, lo que les decía, tradiciones que vienen de familia. Sí, ni que consulten a los muertos. ¿Cuántos fueron a visitar? Mire, fueron a visitar a los muertos, a sus tumbas, allí, a hablar con los muertos. Están consultando a los muertos. Que haciéndole
culto a los muertos cuando van, visitan la iglesia y que la misa para el muerto, culto a los muertos. Por eso mucho pueblo se está perdiendo, porque le falta conocimiento. No es que no tenga fe, si tiene fe, cree que existe un Dios, pero no tiene conocimiento de la escritura, de lo que escrito está en la Torá, y que es el mismo Dios que escribió para Abraham, para Moisés, para Josué, para David. Es el mismo Dios para nosotros, el que levantó a Yeshua de entre los muertos. A muchos no les gustará esta enseñanza y sé que ni la verán. Sé que al momento que me escuchen hablar de esto cerrarán y ya no mirarán. Mi tarea como profeta del Dios eterno es hablarle la verdad. Si a usted no le gusta, simplemente dé clic y salga. ¿Sí? No vea la enseñanza. Acá por eso no tengo compromiso con nadie, porque a nadie se le cobra por aprender. El que quiere está y el que no quiere simplemente no está. Pero mi trabajo, lo que tengo que hacer, mi encomienda, mi asignación del parte del Creador es enseñarle para que usted no se pierda, para que tenga conocimiento de lo que escrito está. Bueno, dice, así hizo, verso 8, para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Quemaban incienso. Es como en este tiempo van a orar. ¿Cuántos altares idolátricos hubieron? ¿Cuántas iglesias estuvieron al lado con un arbolito de Navidad, con luces de Navidad? ¿Cuántos altares idolátricos? Y allí mucha gente engañada. Allí mucha gente creyendo que estaban adorando al Creador. Eso es quemar incienso, fuego extraño delante de los ojos de nuestro Abacadosh. ¿Qué más? Ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Y qué sacrificios creen que ofrecían? Ellos no es que ofrecían corderos, ellos no ofrecían ovejas, ellos ofrecían niños. Ellos ofrecían sacrificios de sangre, pero con niños, con humanos, ¿sí? Entonces, mire, dice, esto hizo así para todas sus mujeres. Les hizo altares, le hizo lugares altos. Estas mujeres quemaban incienso. Las mujeres ofrecían sacrificios humanos a sus ídolos, ¿sí? Hay sabios que dicen, no, es que Salomón no los construyó porque siempre quieren defender, ¿cierto? Su línea. Y ellos dicen, no, Salomón, él no los edificó como tal, fueron las mujeres. Salomón no fue a ofrecer los sacrificios, eran sus mujeres. Pero hay algo importante que deben de saber, que todo se le atribuye como a Salomón y dice que él edificó. Así no haya sido él, pero él pagó para que lo hagan. Porque él estuvo de acuerdo con sus mujeres, porque nunca las reprendió, ¿sí? Entonces miremos algo. Si un esposo nunca le reprocha a su esposa de lo que está haciendo contrario a la Torá, todo va a ser recaído sobre ese esposo. Lo mismo a la esposa, si está mirando que el esposo está haciendo algo que va en contra de la Torá, el padre le va a redarguir y le va a decir, hey, yo te puse como ayuda idónea y tú no le estás exhortando. Tú no les estás haciendo ver con mi palabra lo que está haciendo como transgresión, ¿sí? Entonces, mire, el Todopoderoso siempre va a llamar al varón, ¿sí? Acá vamos a ver que no fue o no dice que a las mujeres les dio un castigo. No, ya vamos a ver que fue para Salomón, porque dice acá, así hizo, es decir, él los edificó, quizás no con su mano, pero él fue el que estaba al frente, él era el líder. Si como líder usted no pone límites, si como líder en su casa, en la nación, en el lugar donde usted esté liderando, usted no hace mirar lo bueno, lo malo, usted no pone un límite con lo que ya conoce de la Escritura, simplemente a usted se le va a atribuir la culpa. Salomón es el líder de todo Israel y por eso a él se le atribuye todo este pecado. Porque además él se inclinó hacia esos ídolos, ¿verdad? Salomón también nunca le reprochó a sus mujeres, o al menos acá no leemos, ¿sí? Y esto nos hace ver algo interesante. Nos hace recordar a la mujer virtuosa y a la mujer necia, a la mujer sabia. Una mujer sabia en su casa está para edificar. Una mujer sabia en su casa está para levantar, pero no en sus fuerzas, sino a través de la Escritura. Y para ser sabia es porque conoce la Escritura y la pone por obra. ¿Cómo una mujer puede ser sabia si no conoce? ¿Con qué va a edificar?
¿Con qué va a tomar para edificar? Necesitamos conocer la Escritura para poder edificar con ella. Vemos acá, la mujer sabia edifica, pero como estas mujeres de Salomón no eran sabias, no tenían temor al Creador, porque ellas adoraban sus ídolos. Estas mujeres fueron la perdición para Salomón. Una mujer en la vida de un hombre puede ser de bendición o puede ser de perdición. Ojo con esto, a los varones y también a las mujeres, porque el Todopoderoso nos ha llamado a ser mujeres ayudas idóneas, idóneas conforme a su palabra. Vamos a ver qué pasa. Hasta aquí ya había construido los altares, hasta aquí ofrecían culto a sus ídolos. Vamos a ver, verso 9 dice, y se enojó Adonai contra Salomón. Ojo con esto, no dice que se enojó con las mujeres. Por eso le digo que siempre va a llamar al líder, al que está al frente. Se enojó contra Salomón. Es por eso que un líder no puede ser de doble ánimo. Un líder está puesto para, a través de la verdad, juzgar lo bueno y lo malo. Un líder tiene que ser imparcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Todopoderoso lo va a llamar a cuentas, es al líder. El Todopoderoso lo va a llamar a cuentas al que está al frente de, esto hablándolo, si es en un hogar, si es en una congregación, en el lugar donde le haya puesto, si es una empresa, lo va a llamar a cuentas al que le entregó esa asignación de liderazgo. Dice que se enoja contra Salomón, no se enojó contra las mujeres que hacían esto, sino contra Salomón. Y dice, por cuanto su corazón se había apartado del Todopoderoso, del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Tremendo. ¿Y por qué esto? Vuelve a recordarnos que se le había aparecido 2 veces. ¿Sí? Su corazón ya estaba apartado. Y cuando dice se le había aparecido 2 veces, lo que yo entiendo por el Espíritu es que nos hace mirar también a nosotros por esta porción la ingratitud de Salomón. Nos hace mirar el menosprecio espiritual que hizo al seguir a los ídolos, ¿verdad? Y menospreció lo que el Todopoderoso le entregó. El Todopoderoso le dotó de lo que necesitaba para estar allí en el reino. ¿Qué tal un creyente? El Todopoderoso dotándole, no solamente mirando lo material, lo espiritual, porque lo primero que necesitamos en nuestra vida es lo espiritual. Si en lo espiritual estamos bien, lo demás va a fluir muy bien. A Salomón se le había dado lo espiritual, a Salomón se le había dotado con sabiduría, ¿verdad? Y también con riqueza, con honra. Y al seguir a los ídolos, al apartar el corazón de aquel que le entregó todo, estaba mostrando ingratitud. ¿Sí? Y esto nos lleva a pensar a nosotros, ¿qué nos ha dotado? ¿Qué nos ha entregado el Todopoderoso? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Y cómo está nuestro corazón? Es un buen tiempo para que meditemos, para que reflexionemos y que nos demos cuenta que si hay algo que está queriendo dañar o desviarnos el corazón, que es tiempo que pongamos un límite, que no seamos ingratos con aquel que primero nos llamó, nos salvó, nos rescató, nos limpió, pero quizás hay algo más que el Padre ha hecho. ¿Qué nos ha dado? A Salomón le dio mucho, empezando por sabiduría, estabilidad, ¿sí? Y dice que el Todopoderoso se enoja, tremendo. Aquí hay algo que me quiero detener. Y no crea que solo se enoja porque, como les había dicho hace un momento, nos hicieron ver a un Dios que solo es amor. Dios es amor. Que Dios vino por los pecadores, sí, pero no vino a sentarse con los pecadores a estar todo el tiempo. Él vino a sentarse con el pecador, a decirle, arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí? Así como Juan decía, generación de víboras, ¿quién puede escapar ante la ira venidera? Es tiempo que empecemos a predicar el Dios de amor, pero también que si nosotros no entendemos el llamado que nos está haciendo el Dios de amor, va a venir ese Dios que trae corrección, ¿sí? El Todopoderoso se enoja, y no solo se enoja, sino que vamos a mirar cómo emite un juicio. Es decir, esto me hace ver de que nosotros no creamos
que el Todopoderoso va a aplaudir las transgresiones de su pueblo. No creamos que solamente es decir, ay Padre, perdóname y ya está. No, no, no. Él se enoja y emite juicio por las transgresiones de aquellos que ya fueron advertidos, que recibieron una advertencia y que simplemente lo hicieron. Que simplemente fueron malagradecidos, ingratos con aquel que los sanó, los salvó, los limpió, los perdonó. ¿Sí? Aquellos que solo predican del Dios de amor, es tiempo que prediquemos del Dios que también se enoja, de Elcana, el celoso. Vamos a ver qué dice el verso 10. Dice, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Adonai. ¡Qué tremendo! ¿Por qué se enojó? Acá nos dice por qué. El Todopoderoso nunca se enoja por gusto. El Todopoderoso no es que se enoja porque simplemente se quiso enojar con nosotros. No, 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 no. Él se enoja. ¿Cuándo? Cuando a pesar de haber sido advertidos, nosotros no volvemos nuestro corazón a Él. Mire que ya había pasado mucho tiempo y Salomón seguía haciendo lo detestable delante del Creador. ¿Sí? Y le dijo, ¿sí? Y cuando dice le había mandado acerca de esto, es decir, ya había una advertencia. Y le dijo Adonai a Salomón, aquí viene el juicio. Se enoja y aquí en el verso 11 viene el juicio. Le dijo, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Tremendo esto. Y esto nos hace ver que él ya fue advertido. Recordemos, en este libro, en el capítulo 9, sí, allí vimos la advertencia. Y el Todopoderoso aquí le está diciendo, por cuanto tú no guardaste mi pacto, tú no guardaste mis estatutos, yo te mandé, yo te di una advertencia, yo voy a romper de ti el reino y se lo voy a entregar a otro. ¡Qué tremendo! ¿Quién lo puso a Salomón allí? ¿Quién le dijo, yo estaré contigo? El Creador. Pero como desobedeció, le dice, yo voy a romper de ti el reino y se lo voy a dar a otro. ¡Qué tremendo! Esto nos hace ver, como les decía al principio, que todos somos en el reino vasijas para el Padre, pero somos reemplazables en su reino. No creamos que no hay alguien que puede reemplazarnos. Para un Saúl hubo un David. Estoy hablando de cuando el creyente simplemente se rebela, cuando el creyente quiere hacer las motivaciones de su corazón y no seguir en obediencia al Creador. Le dice, romperé de ti el reino. Romperé de ti el reino, le estaba diciendo, le iba a ser quitado, partido, quebrantado, partido en dos. Es decir, esto me habla del juicio que traía el Todopoderoso para Salomón, pero que afectaba a todo el reino, afectaba a todo Israel. Y esto nos muestra que por causa de una persona que no supo obedecer las instrucciones que se le fueron entregadas, la consecuencia vino para todo un pueblo. Lo mismo pasa en una casa con un padre de familia, porque es el líder. Si no obedece la instrucción que se le fue entregada o las instrucciones, las consecuencias no solo van a venir para él, sino para toda su casa. Se va a ver afectada toda su familia. ¿Por qué? Porque tiene que entender que él es la cabeza de ese hogar. Vamos a ver qué más dice. Verso 12. Sin embargo, mire el Todopoderoso. Dice que se enoja, emite el juicio en el verso 11 y en el 12 le dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Y esto nos muestra la fidelidad del Todopoderoso con David. David ya no estaba, ya había muerto. Pero vemos cómo él, nuestro Abacadosh, sigue siendo referencia a David, por amor a David, ¿sí? Por amor a David tu padre. Y le dice que no cortaría el reino en sus días, en los días de Salomón, sino que cuando él ya muera, es decir, cuando ya esté un hijo de él en el trono. Y esto nos lleva a ver que la consecuencia
¿sí?, que el juicio que emitió el Todopoderoso no venía en el tiempo de Salomón, sino que venía en el tiempo de su descendencia. Y esto nos lleva a meditar a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que ahora hacemos, ¿verdad?, de pronto nosotros mismos no vamos a ver un juicio, pero vamos a condenar a nuestra descendencia por nuestros actos. Por lo que nosotros hacemos, nuestra descendencia va a pagar consecuencias. ¿Sí? Aquí lo vemos y dice el Todopoderoso: por amor a David no lo voy a hacer en tus días. Voy a hacerlo en los días donde esté reinando tu hijo. Y eso, hijo, me llama descendencia. Me llama la atención porque es descendencia. Por causa de David, este hombre, David el rey, conforme al corazón de Elohim, por causa de él, el Todopoderoso retardó este juicio hasta la siguiente generación. ¿De quién? De Salomón, sí. Pero la desobediencia que trajo este juicio, ¿sabe qué? Llega en la primera generación. Sí, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, esto nos lleva a mirar a nosotros, ¿sí?, y a estar apercibidos que toda transgresión, que todo quebrantamiento de mandatos, que todo pecado va a traer una consecuencia a la descendencia, ¿sí? Vamos a dejar una afectación a la descendencia. No pensemos que el Creador se olvida. Él dijo: no lo voy a hacer en tus días, va a ser en los días de tu hijo. Es decir, en la primera generación. Muchas veces como creyentes olvidamos los juicios del Eterno. Olvidamos los juicios que Él ha emitido. Porque no ha pasado, creemos que simplemente ya el Creador se ha olvidado. No es así. No es que Él se olvida. No es que Él los va a retardar, simplemente que Él establece un tiempo debajo del cielo cuando se van a cumplir, ¿verdad? Aquí no había opción. El juicio estaba dado y le dice cuándo lo ejecutaría, ¿sí? Cuando yo veo esta palabra y la leo, yo puedo entender que los juicios del Creador también son promesas. Promesas que no son para bien, pero son promesas. Es decir, una promesa es algo que se va a cumplir y lo vamos a ver que se cumple, sea a corto, a mediano o a largo plazo. Aquí podríamos decir se cumplió a un mediano plazo, porque en la primera generación de Salomón se cumple esta palabra del Creador. Algo más viene para Salomón y le dice en el verso 13: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo. Nuevamente, mire, qué hermoso. Es como en este tiempo el Todopoderoso, ¿sabe por qué? Lo dice, por Yeshua, porque Él pagó ese precio en el madero. Y quizás nosotros como creyentes por eso transgredimos, pecamos una y otra vez, porque nos enseñó la religión que estamos en la gracia, y en la gracia, y en la gracia, y peque cuantas veces quiera. Acá sí le dice, por amor a David, no lo haré en tus días, lo haré en los días de tu hijo. Es decir, no estaba quitando el juicio, simplemente estaba alargando el tiempo. Acá le dice, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Y vemos que aún en este gran juicio que emite el Todopoderoso, y ya vamos a ver el Todopoderoso a quién le estaba hablando esta palabra. Él iba a usar a un profeta para que lleve este mensaje. Sí, él estaba hablando a un profeta. Dice, ¿verdad?, que vemos acá que aún el Padre Eterno estaba haciendo una misericordia inmerecida en un juicio merecido. Y el Todopoderoso aquí ya le estaba anunciando que el reino será dividido. Esto es lo que estaba diciéndole, ¿verdad? Y es aquí donde el pueblo de Israel se divide en dos. Porque muchos dicen, pero ¿cómo? Yo no entiendo que esto de las tribus. Cuando usted lee capítulo por capítulo la escritura, usted va a ir entendiendo qué es lo que ha pasado. Por eso no podemos estudiar en parches, sino de forma consecutiva. Es aquí a donde el pueblo de Israel se divide en dos. No lo dividió el diablo, el Todopoderoso mismo, porque él dijo serán esparcidos, y aquí lo divide. Y dice que una tribu le daría, ¿verdad?, al hijo de Salomón por amor a David.
Aquí el Todopoderoso anuncia la división del reino. Y es aquí donde se divide el reino del sur, las 2 tribus, Judá y Benjamín, y el reino del norte, las 10 tribus restantes, ¿sí? Vamos a ver más adelante, vamos a ver el verso 14. Aquí vamos a ver cómo el Todopoderoso permite adversarios extranjeros en la vida de Salomón, en el reino de Salomón. Vamos a ver el verso 14. ¿Sí? Aquí aparece un Edad Edomita, así se llama, Edad Edomita. Este hombre, vamos a ver que no estuvo muerto, estaba reservado para este tiempo ser adversario para Salomón. Verso 14 dice, y Adonai levantó un adversario. Adversario en hebreo es Hasatán, un Satán, ¿sí? Eso es un adversario. ¿Quién levantó? La palabra dice, Adonai levantó un adversario a Salomón. Porque muchas veces como creyentes estamos peleando con Hasatán, ¿sí? Y resulta que el Todopoderoso está permitiendo ese adversario por causa de la rebelión de alguien, por causa de la transgresión de alguien, por causa de quebrantar mandatos. Él permite que se levante a alguien como adversario. ¿Sí? Acá dice que el Todopoderoso levantó un adversario a Salomón y lo levanta a este hombre llamado Edad Edomita. Este hombre era ¿de dónde? De Edom, de una de las naciones de donde Salomón había tomado una mujer. Qué tremendo, cómo es el padre, ¿no? Y dice que este Edad era de sangre real, el cual estaba en Edom. Por eso le digo que era de la misma nación de donde Salomón había tomado mujer y a donde él le había construido o a quien le había construido un altar a este ídolo de Edom. Dice el 15, por cuanto David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Tremendo. En tiempo de David, Joab, que era el general del ejército de David, va a Edom y dice que mató a todos los varones. Pero, dice el verso 17, Edad huyó. Edad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Cuando Joab llega a destruir a todos los varones por enviado de David, dice que este hombre llamado Edad era pequeño y huyó a Egipto. Dice, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimento y aún le dio tierra. Y halló Hadad gracia o favor delante del Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapens. Y la hermana de Tapens le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó Tapens en casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto, Joab, el general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. O sea, el adversario iba a regresar. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él le respondió, no me falta nada. Con todo, te ruego que me dejes ir. Qué tremendo esto. ¿Quién levantó a ese adversario? Y mire que estaba muy lejos. Estaba en Egipto. Se había ido siendo muchacho, siendo un niño. Había salido de la tierra de Edom. Quizás hubiesen dicho, no, ya ese estaba muerto. Pero resulta que el Todopoderoso lo toma para cumplir sus propósitos. Hay cosas que nosotros no entendemos. Y cómo opera el Creador. Vemos aquí el adversario estaba de vuelta. Y también leo algo interesante, que el Hadad, que estaba, ¿verdad?, viviendo en Egipto, bajo las órdenes de Faraón, le dice, déjame ir, te ruego. Mire, aún el enemigo conoce lo que es estar bajo autoridad, lo que a mucho pueblo no reconoce. El enemigo sabe lo que es estar bajo autoridad. Edad edomita era de sangre real, ¿verdad? Y el Todopoderoso usa a este hombre,
enemigo de Israel para vengar a su pueblo conquistado. ¿Por qué? Recordemos que cuando él era un niño, David había enviado a Joab y mataron a todos los varones de Edom cuando conquistaron esa tierra. Y ahora este hombre iba a ser usado por el Creador para hacerle de adversario a Salomón. ¿Por causa de qué? De haberse apartado del Creador. Ojo con esto, lo levantó o lo permitió el Creador, no fue Satanás. Adversario es Satán. Satán quiere decir, fue un adversario, ¿verdad? Mire, y esto es tremendo, y todo se dio por la transgresión de las instrucciones que el Padre le había dado a Salomón. Él levantó ese adversario en contra de Salomón. Y esto nos lleva a mirar que cuando un creyente se aparta de nuestro Abacadosh, el Todopoderoso se aparta de su cuidado. Ya no es el Shomer para él. Ya se van a levantar adversarios. Y aún la Escritura nos dice esto y nos enciende la alarma a nosotros para no apartarnos del Creador. Deuteronomio, voy a leerlo rapidito, capítulo 28, verso 25 dice, habla el 28, recuerde que habla de lo que viene a causa de la desobediencia. Dice, Adonai hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, pero por 7 huirás delante de ellos, y serás objeto de terror de todos los reinos de la tierra. O sea que aquí ya no es que el enemigo va a huir delante de nosotros. No, acá dice que vamos a ser derrotados si nosotros nos apartamos. También dice el verso 48, servirás a tus enemigos, aquellos que Adonai enviará en tu contra, en medio del hambre, de la sed, de la desnudez y de la escasez de todo. Tremendo. Mire, las consecuencias de la desobediencia deberíamos leerla. La religión solo nos enseñó a leer las bendiciones, nada más. Y es por eso que siempre se predica del Dios que es bueno. El Dios de Israel, Él es bueno. Él no ha cambiado. Pero también sus bendiciones están condicionadas a la obediencia. Acá no se nos dice cómo específicamente Hadad fue adversario para Salomón. Solamente sabemos que regresó para molestar a Salomón. Y hay algo interesante, lo hizo con el permiso de Faraón y sobre todo fue enviado por el Creador como adversario para Salomón. Cuando yo leí esta porción, y ayer que el Padre me revelaba, anoche que estábamos en vigilia, todo lo que está por venir, los espíritus que ya salieron por los portales que se abrieron, ¿cierto? Todo lo que aconteció y está aconteciendo, y el Padre me mostraba que el Padre ha permitido que salgan y van a ser de tormento para muchos que se han apartado del Creador. Y nosotros a veces no entendemos y creemos que es obra del diablo y es obra del Creador para que esa persona entienda que tiene que volverse al Abacadosh. Y aquí yo veo que el Todopoderoso es soberano y Él va a usar a quien quiere para cumplir sus propósitos. Esto me muestra que el pasado va a volver para muchos. Va a ser tormento el pasado de muchos. Este hombre, Hadad, representaba el pasado para Israel, porque fue en el tiempo de David que mataron a todos los de su tierra. Pero el Todopoderoso lo estaba usando para venir a atormentar ahora, en este tiempo, a Salomón. Eso van a ser los espíritus de tormento. Atormentar con el pasado a muchos que se han alejado de las instrucciones del Abacadosh. Y cuando el Padre Eterno va a ejecutar un juicio, Él va a usar a quien quiere para hacerlo, ¿sí? Tal como en este caso, tal como lo estamos viendo con Hadad. Este hombre fue pequeño en el tiempo que David mandó hacer aquello. Pero en el tiempo de Salomón ya era un hombre y el Todopoderoso lo iba a usar para ser adversario contra Salomón. Esto me muestra el pasado volviendo a atormentar. ¿Y quién lo permite? El Todopoderoso. Primer adversario. Vamos a ver otro adversario. Un segundo adversario que se llama Rezón. Verso 23. Y me llama la atención, vamos a ver, por qué este adversario era del país del norte. ¿Cuántas veces decimos nosotros, sopla, Padre, del norte, del sur, del este y del oeste? Y a veces lo decimos sin entendimiento.
el Padre también sopla de su espíritu, pero para juicio. Y va a traer de cualquier lado para los justos bendición y para los transgresores juicio. Para muchos no les gusta escuchar la palabra juicio, pero un juicio es para poner en la balanza lo bueno y lo malo. Sí. Y en un juicio, sí, hay que pagar consecuencias, pero pasado todo aquello, el Padre va a hacer misericordia con el que se arrepiente. Vamos a ver este segundo adversario. Verso 23 dice: Adonai también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Y habían juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Era un rey. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Miren, otro adversario, un segundo adversario para la vida o para el reino de Salomón. Es decir, ya Salomón no tenía paz. Salomón tenía conflicto, tenía adversarios, tenía aquellos que le atormentaban, tenía aquellos que le eran tropiezo. Y vamos a ver otro más. Verso 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Jeroboam, el nombre, significa el pueblo contenderá. Y vemos que acá que este era un líder muy popular. Era un hombre fuerte, valiente, esforzado. Y dice que Salomón, como vio esto, valentía, esforzado, le encomienda la casa de José. Y este hombre se convierte en un adversario más formidable para Salomón. Pero fue adversario porque se levantó contra el rey. Mire que cuántos dolores de cabeza para Salomón. Ya no estaba en Shalom su reino. Vamos a ver qué pasa acá. Verso 29, ya estamos culminando. Verso 29 dice: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Ojo con esto. Y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Adonai, Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, mis estatutos, mis decretos, no han guardado como lo hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Tremendo. Y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Listo. ¿Quién le estaba dando la profecía? ¿A quién? A Jeroboam. Le estaba dando el profeta Ahías. Es decir, el Todopoderoso le entregó la profecía a Ahías. ¿Sí? Y la profecía se iba a cumplir en el tiempo del hijo de Salomón. Es decir, la división en 2 reinos, ¿verdad? Este es el reino del norte, el reino del sur. Las 12 tribus iban a ser divididas. Es por eso que hay una división, ¿verdad? Y le dice que era por cuanto lo habían dejado. Es por eso que venía la división
de las 12 tribus. Iba a poner bajo el mando de Jeroboam unas tribus, ¿verdad? 10 tribus por el pecado de la idolatría de Salomón. Y vemos acá algo tan tremendo que nos hace mirar, ¿sí? Es que, como escrito está, que nada hace el Creador sin antes avisarle a sus siervos los profetas. Pero no es que le avisa porque tiene la obligación de avisarle, no, sino que el profeta advierte. El profeta es un mensajero. El profeta es la voz del Todopoderoso en la tierra. Eso es lo que hace el profeta, ¿sí? Y aquí vemos que usó al profeta Ahías para llevar la profecía, ¿sí? Ya no le habló directamente a Salomón, lo habló al profeta y el profeta le llevó la instrucción o lo que le iba a entregar a Jeroboam. Y mire qué más le dice a Jeroboam. Le dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Tremendo. Aquí el Todopoderoso le estaba diciendo que él lo iba a apoyar para que él reine. Le dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, le advierte, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y te entregaré a Israel. Tremendo. Mire la promesa que le hace, ¿sí? Le dice, yo voy a dividir, te voy a entregar unas tribus a ti, van a quedar unas tribus por amor a David mi siervo. Si prestas oído a todas las cosas que yo te mande, yo voy a estar contigo, yo te voy a edificar casa firme. Tremendo, así es nuestro Padre. Si nosotros hacemos lo que le agrada a Él, Él va a estar con nosotros. Y el verso 39 dice, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Aquí ya le habla de un castigo. Yo afligiré, tremendo, ¿con quién? Con los adversarios que estaba levantando. Yo afligiré el Todopoderoso por causa de la rebelión, de la transgresión, de quebrantar mandatos, de no obedecer. Él viene a afligir al pueblo. Y tenemos que entender eso porque solamente creemos que Dios es bueno y que Dios no emite juicio y no emite castigos. A mí me enseña la Escritura que Yeshua le dijo al hombre que lo encontró en el templo y había sido sanado, le dijo, mira, ya no sigas pecando para que no te venga algo peor. Yeshua también advertía, la Escritura dice, la paga del pecado es muerte. O sea que no es que eso se quedó en el Antiguo Testamento, como muchos dicen y dicen, no, Yeshua es amor, sí, Él es amor. Pero Yeshua es el mismo Elohim. Y Él vino a decir, la paga del pecado es muerte. Es decir, si tú transgredes, va a venir consecuencias para tu vida. Dice el verso 30, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Tremendo, mire lo que pasa acá. Jeroboam se levanta y huye a Egipto, ¿sí? Se va a Egipto y dice que estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Por qué? Porque se le fue dicho a Jeroboam, no va a pasar esto en el tiempo de Salomón, sino cuando ya Salomón no esté, cuando ya haya muerto. Entonces Jeroboam entiende la profecía y él se va a Egipto, porque también Salomón lo quiso matar. Entonces, ¿qué me muestra esto? Esto me muestra la evidencia del deslizamiento del corazón de Salomón, porque quiso matar a Jeroboam, sabiendo que no iba a ser en ese tiempo, que Jeroboam no se iba a levantar en ese tiempo a quitarle el reino, que todo iba a pasar, ¿verdad? Cuando el Todopoderoso, ¿verdad? Ya lo determinó. Salomón no quiso escuchar así, sino que él quiso matar a Jeroboam. Salomón pensó que matando a Jeroboam, él ya iba a quitar esa profecía. Salomón pensó que matando a Jeroboam ya no se iba a cumplir la profecía que el Todopoderoso había dado. Qué tremendo esto. Y esto nos hace ver a nosotros que no podemos torcer el brazo del Creador. Quizás nosotros pensamos, no, esto me dijeron acá, entonces yo me voy a otro lado para que no se cumpla la profecía. Donde quiera que se vaya, si la profecía fue del Creador, eso se va a cumplir. Si es bueno, para bien. Y si es por transgresión, va a haber una reprensión. Jeroboam huyó a Egipto, no por miedo de Salomón, sino porque no era el tiempo de que se cumpla la profecía. Ya se le había dicho que iba a ser cuando esté reinando el hijo de Salomón. Pero Salomón quiso torcer el brazo del Creador. Él dijo, maten a Jeroboam para que no se cumpla la profecía, para que él no tome las tribus.
cuando el Todopoderoso da una palabra profética, esa palabra se cumple a corto, a mediano o a largo plazo. Verso 41 dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Ojo con esto, me llamaba mucho la atención esto. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre. Y reinó en su hijo Roboam en su lugar. Aquí vemos que ya entra la primera generación. ¿Cuándo? Cuando muere Salomón. Y aquí se iba a cumplir la profecía. Algo que me llamaba la atención es que dice que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, 40 años. Y yo sumaba 40 años. Y se cree que Salomón comenzó a reinar cuando tenía 20. ¿Sí? Entonces, si usted suma esto me lleva a mirar que Salomón no vivió una vida particularmente larga. Es decir, recordemos algo. Estudiando este libro, Reyes, en el capítulo 3, verso 14, el Todopoderoso le hizo una promesa condicionada en cuanto a su vida. ¿Cuántos recuerdan? Si no, vaya y busque el verso 14 del capítulo 3, donde le dijo: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. El Todopoderoso le prometió alargarle los días si caminaba en obediencia. Pero esta palabra, como estaba condicionada, no se cumplió. Porque el que transgredió fue Salomón. No es que el Todopoderoso es mentiroso, no. La palabra está condicionada a la obediencia. Claramente le dijo el Abacadosh: si anduvieras en mis caminos, si guardas mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargo tus días. Pero como él no hizo eso, sino que se apartó, se desvió del Creador, vivió muy poco. Sus días fueron muy pocos. Y lo más triste es que Salomón murió en apostasía, murió en transgresión. Hasta aquí llega la vida de Salomón. Y esto nos lleva a meditar a nosotros en el amor de Dios, pero también en que el amor de Dios nos lleva a ver que Él también es un papá que corrige, que Él no cambia y nos dice: la paga del pecado es muerte. Esto nos lleva a mirar a nosotros y a recordar cuántas palabras de promesa del Creador nos ha dado a nuestra vida. ¿Cuántos han sido sanados? ¿Cuántos han sido alargados sus días? Pero eso fue condicionado. Seguramente Dios te dijo: te alargo tus días para que me sirvas. Seguramente el Creador te dijo: te alargo tus días para que seas mi siervo. Tal como se le dijo a Salomón: si tú andas en mis caminos, guardas mis estatutos, mis mandamientos, yo alargo tus días. La obediencia es lo que nos asegura largura de días. No es el que usted tome la mejor, como muchos dicen, es que voy al mejor médico y es que yo me cuido. No, no, no. Nuestros días están asegurados en el Creador. Y tiene que ver nuestra obediencia muchísimo. Él es el que va a alargar nuestros días. Si caminamos en obediencia, obedeciendo sus instrucciones, Él va a cumplir su palabra. Recordemos algo. Hay una promesa, ¿verdad? Y dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días sean largos en esta tierra. Veamos en el nivel profético, en esos niveles de paternidad. Primero, la paternidad de nuestro Abacadosh. ¿Cómo estamos honrando? Segundo, la paternidad del Padre que te engendró. Tercero, esa paternidad que el Padre ha puesto a tu vida, esa paternidad que el Padre te ha dado. Si es mujer, el esposo también es un padre para la esposa. Y si es una paternidad espiritual, si es aquel líder, esa paternidad que el Padre te ha dado, ¿cómo estás honrando? Recuerda, la Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos en esta tierra. Está condicionada. La permanencia en esta tierra está condicionada a la honra, a la obediencia a nuestro Abacadosh primerito.
porque Él es nuestro Padre. Entonces, que esta enseñanza sirva para que en este tiempo podamos meditar en todo lo que hemos estudiado hoy, que en la casa podamos también revisar, porque hay mucho que usted puede revisar, hay mucho que el Creador puede hablarle en este tiempo, y que podamos seguir escuchando la voz de nuestro Abba, qué es lo que nos está advirtiendo y qué es lo que también nos está prometiendo, porque su palabra es promesa. Shalom, shalom con todos, que tengan una bendecida noche. Nos vemos el día sábado a las 9 de la mañana. Shalom, shalom.